El día de hoy voy a exponer el documento de análisis número 2. El país seleccionado fue el país de Dinamarca. Destacamos que Dinamarca ha sido habitado desde el año 12.000 a.C., después de la última era de hielo. Los primeros daneses fueron pescadores, cazadores de la Edad de Piedra. Sin embargo, se tienen indicios de que en el año 3000 a.C. había ya agricultura en el país. Y destacamos también que Dinamarca ha sido poblada desde hace más de 100.000 años. La primera pregunta nos pide que identifiquemos y escribamos cuál es el origen del país que seleccionamos. Primero que todo, Dinamarca para los romanos era considerada parte de las tribus bárbaras, debido a que vivían fuera del Imperio Romano y a su vez por sus costumbres. Destacamos los tres pueblos germánicos de la Edad de Hierro, que fueron los anglos, los jutos y los sajones. En el caso de los jutos, de ahí provenían de Jutlandia, lo que hoy en día se conoce como Dinamarca. Era un pueblo pequeño que no era numeroso y a su vez con el paso del tiempo fueron asimilando a otros pueblos. En otros casos también, para muchos, Dinamarca aparece en el siglo VIII cuando los vikingos realizan la invasión al monasterio de Lindisfarne en la isla de Gran Bretaña. Después de esta invasión comenzaron a haber otra serie de invasiones por las costas de Europa, principalmente en Francia, Inglaterra, Irlanda y Rusia. Con ello se dio inicio a lo que se conoce como la era vikinga. Segundo, según la definición de las formas de gobiernos puras e impuras establecida por Aristóteles, nos pide que establezcamos y escribamos en el país seleccionado. Primero que todo, Dinamarca, a lo largo del tiempo, después de la era vikinga, en el siglo VIII, ha mantenido un sistema político de monarquía constitucional con una extensión de más de 1000 años, exceptuando el periodo conocido como los interregnos. Este sistema, según Aristóteles, es una forma de gobierno pura. Continuando con ello, con el paso del tiempo establecemos que Dinamarca ha tenido gobiernos de carácter minoritarios mayormente. Sin embargo, hoy día, desde el año 2022, que asume el poder la primera ministra Mette Frederiksen, el gobierno se encuentra integrado por partidos de ambos lados de centro, los socialdemócratas, los modernos y el partido Venstre. Pero que es importante destacar que el gobierno de Dinamarca se encuentra a la cabeza del primer ministro, el cual está acompañado por el gabinete, que lo conforman 25 ministros y a su vez ellos son los jefes de cada ministerio. En el tercer punto nos pide algunas de las instituciones romanas, si la monarquía, la república o el imperio influyeron en el contexto histórico de Dinamarca. Para ello, nos devolvemos a la Edad de Hierro en el año 500 a.C. Dinamarca inició el intercambio comercial con los romanos, de productos establecidos como lo fueron ámbar, los cueros, los esclavos, entre otros. Estos productos fueron intercambiados por lujos mediterráneos con el Imperio Romano de Occidente. Pero pese a la caída del imperio, el pueblo danés continuó comerciando con el Imperio Romano de Oriente, lo que se conoce como el Imperio Bizantino. ¿Qué impacto tuvo el feudalismo en la estructura social del país analizado? Primero que todo, tenemos que establecer la importancia de la conversión al cristianismo de parte del rey Harald en el siglo X. La iglesia tuvo el poder sobre Dinamarca en la tierra y se dio cierto poder a la misma por parte del rey. Entre tanto, hay dos factores también que son determinantes en Dinamarca. Primero, en el siglo XIII al siglo XVI, que fueron las guerras de la iglesia contra la nobleza feudal y a su vez en la Edad Media la corona danesa y la iglesia tuvieron una estrecha colaboración. Esto permitió la construcción de diversas iglesias a lo largo del territorio de Dinamarca durante este periodo. Ahora bien, ¿qué influencia tuvo la Iglesia Católica en la conformación de instituciones de gobierno del país analizado? Volvemos a resaltar que con la conversión al cristianismo por parte del rey Harald, conocido como Diente Azul en el año 980 después de Cristo, el cristianismo protestante reemplazó a la antigua mitología nórdica. Ello representó para el rey unas prerrogativas. Primero, la ayuda por parte del Sacro Imperio Romano,
Segundo, le permitió deshacerse de unos opositores que aún eran fieles a la vieja mitología nórdica. También, como lo decíamos antes, estableció el control sobre las tierras y a su vez permitió al rey cierto control sobre las mismas. En el punto sexto nos pide que mencionemos los eventos importantes o los personajes relevantes. Iniciamos en el siglo V con las excursiones en la zona norte de Dinamarca. Después, Dinamarca se convierte al cristianismo en el periodo establecido entre el año 700 y 1300 después de Cristo, pero resaltamos que no es hasta el año de 1536 cuando se declara la religión oficial el cristianismo protestante luterano por parte del rey III de Dinamarca. Entre el siglo VIII y el siglo XI se establece que el pueblo vikingo habitó Dinamarca. En el siglo X, el rey Harald I Diente Azul estableció su reino unificado de Dinamarca, resaltando que con la ayuda de un misionero alemán se convirtió al cristianismo. En el siglo XI, el rey Canuto el Grande conquistó Inglaterra por 30 años y a su vez el rey Seyvind Sturluson establece la autoridad real y mantuvo buenas relaciones con el arzobispo de Bremen. En el siglo XII, el mejoramiento de la economía por el comercio por parte de Aranjuez. Según la leyenda, y esto es muy importante, durante la batalla de Estonia en 1219 después de Cristo, cae del cielo la bandera danesa, la Danesbrog. Es conocida como la bandera nacional más antigua del mundo. En el mismo siglo XII, Dinamarca se convierte en sede independiente de la Iglesia escandinava. A mediados del siglo XII, las guerras civiles se sucedieron y quedaron muchas tensiones en el país. El rey Valdemar el Grande asumió el poder, estabilizó y realizó una reorganización administrativa, convirtiendo a Dinamarca en una potencia del mar Báltico y construyó un castillo en la aldea de Ham, el cual es el origen de lo que conocemos como la ciudad de Copenhague. Continuando también, establecemos el derrumbamiento temporal de la autoridad del rey y las dificultades económicas. En el siglo XIII, el imperio se da lo que se conoce como el imperio colonial danés. En el mismo siglo, en el mandato del rey Valdemar Atterdag, este rey logra unificar Dinamarca, debido a que la peste negra ayudó en la campaña de reunificación, que fue una pandemia importante que afectó al país y no solo al país, sino a Europa. A mediados del siglo XIII, el poderío del rey se estaba debilitando. La nobleza obliga al rey a conceder un fuero, lo que se considera como la primera constitución danesa. Ya en el siglo XIV, bajo el liderazgo de la reina Margarita I de Dinamarca, tuvo lugar la unión de Kalmar, que fue la unificación de los reinos de Dinamarca, Noruega y Suecia, incluyendo las Islas Feroe, Islandia, Groenlandia y la actual Finlandia, los cuales estuvieron bajo un solo mandato. En el séptimo punto nos pide establecer cuál es la relación en la actualidad entre la Iglesia y el Estado. ¿Qué vemos o qué resaltamos? Actualmente el Reino de Dinamarca es una comunidad integrada por la propia Dinamarca y los territorios de ultramar y dependientes, como son Groenlandia y las Islas Feroe. Estas son partes autónomas. Hoy día, la religión oficial de Dinamarca, como lo decíamos antes, es el cristianismo de tipo protestante luterano, siendo Federico X el monarca en la actualidad y su máxima autoridad. Importante resaltar, como lo decíamos anteriormente, que fue adoptada el cristianismo protestante luterano como la religión del país en el año de 1536.